¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. 22:52 minutos en la República Argentina. Hasta las 0:20 estamos haciendo nuestro programa Cuestión de Fondo. Hoy con varios temas. Porque han pasado ya varias cosas en estos 3 días, ¿no? Por un lado vamos a hablar de lo que fue la causa UPCN. Esta serie de amenazas que llegaron a juicio a partir de hechos producidos en el Hospital de Diamante. Un anticipo de veredicto donde el tribunal lo que pide sería algo así como el 25 o el 30% de lo que habían solicitado los fiscales en cuanto a planteos de condenas. Y la verdad que es un... a mí me preocupa realmente esa distancia entre el planteo de los fiscales, digamos que venían trabajando una causa hacía ya mucho tiempo, y lo que resuelve un tribunal. Es como que es como que están en dos provincias diferentes, digamos. A mí me cuesta creer de que los fiscales le hayan errado tanto en sus trabajos, en los argumentos, en la cantidad de pruebas. Y me parece preocupante el mensaje también hacia la sociedad. Porque ¿qué va a pasar, digamos? O sea, las víctimas van a dejar de denunciar, ¿eh? O sea, ustedes van a ver un reportaje que le hicimos a Noelia Trocero, la directora del hospital, la víctima de esta situación, donde ella obviamente no muestra que está de alguna manera afectada, conmovida por lo que pasó, pero creo que su rostro muestra otra cosa, digamos, ¿no? Y está bien que así suceda, digamos, ¿no? De que no oculte un estado de ánimo a partir de donde uno veía la euforia uno confía en la justicia, ¿no? Pero también veía la euforia como que habían ganado un partido los dirigentes de UPCN. Por eso, uno insiste, ojo con los mensajes, porque la gente va a dejar de informar, de dar cuenta, de ir a tribunales para contar las cosas que le suceden, digamos, ¿no? Vamos a hablar también de la causa de los contratos truchos legislativos. Hay mucha información que está transitando, que no se cuenta mucho, y vamos a informar, digamos, ¿no? Más allá de que por allí estaba viendo de que el abogado Miguel Ángel Cuyen estaba un poco molesto, digamos. El doctor Cuyen, que vino reciente de tomarse varios días de vacaciones en el exterior, entró en la causa y comenzó a cuestionar a todo el mundo, digamos, incluido el periodismo. Yo no sé por qué está tan molesto con el periodismo que informa de esto, no. Doctor, nosotros no trabajamos en operaciones de prensa, ¿eh? Si quiere, vaya a agarre la colección de análisis desde el 4 de abril de 1990 y mire. No sé qué hacía usted en el 4 de abril de 1990. Mire todo lo que ha hecho análisis hasta acá. No trabajamos en operaciones de prensa. Acá hacemos periodismo, nada más. Y si informamos es porque llegamos a lugares, digamos, a testimonios, que quizás otros no llegan, pero bueno, uno hace periodismo como puede y cada cual en lo suyo, digamos, ¿no? Vamos a hablar de la denuncia penal que hiciera el doctor Kisser y el doctor Pagliotto por las presuntas irregularidades en la licitación de las obras del cierre gasífero y eléctrico norte, una denuncia que provocó mucha conmoción en el poder político, no solo en nuestra provincia, sino también en el ámbito del gobierno nacional. Ya van a ver, están ya aquí presentes el titular de NERSA, el ingeniero Jorge González y la doctora Rosario Romero, ministra de Gobierno, para hablar del aspecto técnico y el aspecto legal también de esto. Vamos a dar cuenta de la realidad de aquel inmenso campo que le expropiaron al ex senador provincial Mario Yedro, que, bueno, está terminando, creo, su condena, digamos, que tenía, está con libertad condicional.
pero parece que algunas cosas se están haciendo mal, digamos, ¿no? Hay algunos muchachos del poder que están utilizando el lugar cuando no corresponde, digamos, y Luciano Garro estuvo allí recorriendo, hablando, y va a mostrar la realidad. También vamos a hablar de algunas contrataciones del Poder Judicial. Todo esto y mucho más hasta las 0:20 y entramos en los títulos. Anto, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Terminadas y abandonadas. ¿Qué pasó con las 50 viviendas que se construyeron en el campo de Yedro en la gestión de Urribarri? Viajamos al departamento Tala para conocer qué sucedió con aquel sueño entrerriano de construir una aldea productiva que prometía viviendas para 100 familias. Escándalo en la legislatura. Avanza la investigación en la legislatura entrerriana por el caso de los contratos truchos y se complica la situación de Sergio Urribarri. Un allegado al presidente de la Cámara de Diputados fue pieza clave en el funcionamiento de la banda delictiva. Dirigentes violentos. Tras la sentencia a dirigentes de UPCN y el ex ministro de Salud Ariel de la Rosa, en exclusivo habló con Cuestión de Fondo la directora del Hospital de Salud Mental de Diamante, Noelia Trocero. Detalló las amenazas recibidas, el manejo de los gremialistas dentro del nosocomio y su relación con de la Rosa. Bueno, habíamos anticipado la presencia de la doctora Rosario Romero, que pese a que hoy es el día de su cumpleaños, está aquí con nosotros para dar cuenta de su postura sobre este caso de la denuncia penal de Kiser y Pagliotto y el ingeniero González. Buenas noches a ambos. ¿Cómo andan? Buenas noches, un gusto. Para arrancar este bloque, vamos a escuchar lo que nos decía el senador Kiser. A ver. ¿Cómo no? Nosotros nos llamó poderosamente la atención cuando empezamos a ver, primero a través de ENERSA, una licitación, dos licitaciones. Una para el cierre norte energético, incluido el tema del gas, y otra, mejor dicho, la fibra óptica, y otra vinculado con el gas. Empezamos a hacer toda una serie de investigaciones, nos contactamos con gente que pudo haber estado en esa en torno a todo este proceso, y bueno, detectamos, empezamos a analizar los decretos con gente de contaduría de la provincia, y bueno, evidentemente pudimos armar todo este entramado que se hizo todo para, digamos, simular realmente una licitación, cuando todo evidentemente es un saco a medida hecho para una empresa china para que se haga cargo de todo esto, violando toda la ley de contabilidad y desde luego la provincia, la ley financiera, es decir, la ley de contabilidad, la ley financiera, incluso todo lo que es la intervención preventiva que debe tener en todo esto Contabilidad General de la provincia. Por eso los delegados contadores hacen un severo llamado de más que atención, sino un informe negativo a todo este proceso. El contador general de la provincia desoye en gran medida esto, hace un informe, un dictamen sumamente laico, incluso se dicta por decreto algo que debería haber sido por ley, que es modificar todo el sistema de, emprolijar, como si se quiere, todo el sistema de obra pública por iniciativa privada, porque todo esto nace a través de una propuesta que hace una empresa china de hacer el cierre norte. Se habla de un monto global así, digamos, muy desprendido del cuerpo, como si fueran 2 pesos, se hablan de 100 millones de dólares. Cuando nosotros sabemos que esa obra no debería salir más de 1.500 millones de pesos. Nosotros queremos que la justicia investigue, vea por qué todo este proceso, y si realmente, incluso más, hay una ley que sancionamos nosotros a instancia del propio Poder Ejecutivo, que es creando una comisión bicameral de seguimiento del endeudamiento de la provincia, todo a partir de la ley dictada en la época de Urribarri de endeudamiento de los 430 millones de dólares
para los acueductos con los chinos, ¿no? Juntamos fotocopias de los pliegos, que son alrededor de 1.300, 1.400 hojas, todo lo bajamos digamos, de la página de NERSA, y bueno, que la justicia ahora trabaje y resuelva. Nosotros vamos a hacer seguimiento. Nosotros entendemos que se violaron normas esenciales que hacen a la transparencia, que hacen al buen manejo y funcionamiento que debe tener el Estado, más en un momento donde todo sospecha. Entonces seguimos haciendo estas cosas. Nosotros la verdad que creíamos que la gestión de Bordet era un poco más prolija en estas cuestiones, pero advertimos que con esto nos da más alguna otra cosa que hemos visto por ahí, por más que es una obra necesaria, imprescindible, estamos de acuerdo que se haga, pero queremos que se haga en forma prolija, a la luz del día, y que todo el mundo sepa lo que realmente esa obra va a salir, ¿no? Bien, la palabra del senador Kisser. Doctora Romero. Bueno, valen varias reflexiones, lo voy a tratar de sintetizar. En principio, toda obra pública, sea regida por la Ley 5140 o por la 6351, que es la Ley de Administración Financiera, de Contabilidad, o la Ley de Obras Públicas, tiene un proceso que no es un proceso simple, es un proceso complejo. Yo de inicio no comparto lo que dice el senador, que es colega mío, es abogado también. ¿Por qué? Por una posición de mínima responsabilidad. Él es un senador de la provincia de Entre Ríos, forma parte de los poderes del Estado, conoce las normas y conoce que esta es una operación compleja. Es decir, no es una operación simple, no es una licitación para comprar papel, supongamos. Es una licitación compleja en virtud de que si se opta por el procedimiento de iniciativa privada, no es que se excluye a otros competidores, se toma un proyecto de iniciativa privada y se lo pone a consideración de otras personas que puedan invertir, de otras empresas que puedan invertir. Pero ¿qué pasa con lo que dice Kisser? Lo que dice Kisser es que él tiene una sospecha sobre la transparencia y sobre ¿Cuándo lo dice? 2 días después que había una objeción del contador general de la provincia, un órgano de control interno. Acá hay 2 controles básicos de la provincia. El interno que ejerce contaduría y el externo que ahora, de acuerdo a la nueva Constitución, también es previo, que ejerce el Tribunal de Cuentas. El contador dijo, yo advierto acá, observo todas estas cuestiones. ¿Qué hizo el contador con esa observación? Paralizó el procedimiento. Y Kisser y Pagliotto se presentan a la justicia para que la justicia paralice el procedimiento, casi desconociendo que una objeción del órgano máximo de Contralor Interno ya lo había paralizado. Yo ahí ya veo casi un cuestionamiento. Capaz que no sabían, digamos. Yo creo que sí lo sabían y yo creo que hay casi un cuestionamiento político. Esta es una obra muy importante, de la cual hace 30 años que se viene hablando en la provincia. No es una obra que inventó el gobierno de Bordet. Mucha polvareda en aquel entonces. Y en verdad, Bordet, en los 3 años que lleva de gobierno, no ha gobernado por decretos de insistencia. Ha sido completamente respetuoso de lo que le han dicho los órganos de control, y cuando los órganos de control le han hecho objeciones, no ha hecho decretos de insistencia con acuerdo de ministros, como no lo va a hacer en este caso. Va a contestar las objeciones del contador, va a correr la vista al fiscal de Estado y en un proceso democrático correcto va a acatar lo que digan los organismos de control. O sea, a su entender, Kisser y Pagliotto se adelantaron en una situación. Kisser y Pagliotto Kisser tiene diálogo con el gobernador y yo creo que lo debe haber atendido más a él que a los legisladores del oficialismo. Le hubiera podido decir, señor gobernador, quiero hablar con usted. Mire, yo advierto que acá hay y hubiera bastado eso. Acá no hay delito. Acá puede haber, en el caso que le asistiera alguna razón a Kisser, algunas cuestiones a corregir, que son las que había observado 2 días antes el contador, y que habían funcionado los sistemas de control. Pero no hay delito. Es decir, acá se insinúan. Podría haberlo hecho mucho antes el contador, ¿no? Podría haberlo hecho a lo mejor 10 días antes, pero no mucho antes, porque este es un proceso que ha transcurrido en el corriente año, no es que viene un proceso consumado. Aparte, el contador hizo lo correcto, él interviene y observa. Con eso paraliza el procedimiento. Nadie puede seguir, excepto
excepto que el gobernador Bordet dijera, bueno, no, yo voy a hacer un decreto de insistencia en acuerdo general de ministros, voy a insistir porque todo lo que dice el contador no lo acepto, pero es la posición contraria a la que ha tomado Bordet en todos los casos que ha habido objeciones. Es más, les voy a citar un ejemplo de este año. Hubo objeciones de contaduría en una contratación muy simple, que era para la fachada de Casa de Gobierno. Como había objeciones, Bordet dijo, empiecen de nuevo. Prefiero perder tiempo y no caminar un expediente de licitación cuando hay objeciones de los órganos de control. Le pregunto, doctora, ¿usted sabe cuántas veces hizo objeciones el contador Miraglio desde diciembre del 2015 para acá? Digo, en función de historias recientes, digamos, o sea, uno no vio mucha presencia de los organismos de control en la anterior administración, por ejemplo, ¿no? No tomemos 2011-2015, por eso pregunto. O sea, ¿ha habido objeciones que desde diciembre de 2015 hasta ahora ha habido muchas intervenciones del contador que fueron contestadas, algunas de los contadores delegados, ¿no es cierto?, que cada ministerio fue contestando y ese sistema de control previo de la contaduría viene funcionando. Viene funcionando, yo doy fe. He visto, cité recién un ejemplo, el de la fachada de Casa de Gobierno, había habido varios inconvenientes, cosas que a ojos del gobernador no quedaban del todo cristalinas. Hicimos todo el procedimiento de vuelta. Se demoraron meses, pero se hizo todo de vuelta. En realidad, a mí me llama la atención poderosamente la actitud del senador, que en una cantidad de oportunidades ha ponderado al gobernador por su diálogo, su predisposición frente a los pedidos de la oposición. Y en este caso yo lo invitaría a que en otras circunstancias piense bien en estas cuestiones de judicializar cuestiones que en la vía administrativa pueden tener otros remedios y deben tener otros remedios, porque si judicializamos todos los emprendimientos u obras importantes de la provincia es la que se ve privada de concretar cosas. Esto a mí me parece correcto si fuera que se hubiera incurrido en un delito. Como estoy segura de que no se incurrió en ningún delito, no hay violación de los deberes de funcionario público, ni negociaciones incompatibles, ni nada de lo que se dice. Tanto es así que ni siquiera se indica contra quién se hace la denuncia. Están general la denuncia, que se dice contra quienes pudieran resultar responsables. En realidad esto no es una denuncia, esto es una observación desde la política que se hubiera podido hacer mano a mano desde la responsabilidad que todos tenemos como funcionarios, porque quizá la tiene también, al igual que nosotros. Ingeniero, ¿usted cómo vivió toda esta situación? Sí, nosotros a partir de... En primer lugar, no hay antecedente en la provincia de iniciativas privadas. Se quiso hacer quizás creo en el 96 por un caso específico de la construcción de un edificio y después no se trabajó más. Aquí lo que se hizo con estos decretos se adecuó a la iniciativa privada y después se delegan en ENERSA a través del decreto 2918 para llamar a licitación, que eso también es importante y remarco un poco las palabras de la doctora Romero, donde se abre una licitación pública nacional e internacional, donde se fijaba como elemento central no solamente la ejecución de estas obras tan trascendentes que son el cierre energético norte y el cierre gasífero norte, sino el financiamiento. Estamos hablando de un financiamiento del 85% que se puede llegar al 100%. O sea, en las condiciones actuales que existe este tipo de financiamiento es porque indudablemente hay elementos de la provincia, que la provincia está ordenada y que se está trabajando seriamente. Y los procedimientos de ENERSA en la licitación fueron impecables. Si usted toma desde la elaboración de pliegos, la aprobación de pliegos por el Consejo Directivo, o sea, la sociedad anónima tiene un organismo de administración donde hay 5 directores, 5 síndicos que aprueban los pliegos, se hace el llamado a licitación, se produce la apertura, que ahí lo dice bien el senador, él toma conocimiento por toda la información que es pública y donde se pueden presentar todas las empresas. Es más, hubo 2 compras de pliegos de 2 empresas donde fundamentalmente se debía cumplir con 2 sobres, uno el sobre técnico y otro el sobre donde se analizaba el valor económico, donde se analiza el valor económico,
y donde se hace la propuesta de financiamiento. Todo ese proceso licitatorio es impecable. Fíjese que el senador en su denuncia no hace ningún hincapié en que hay ningún elemento contradictorio o que eso que dice que puede ser un traje a medida, en los pliegos no existen. Porque justamente esta obra que hace más de 30 años, que se está enunciando y que se está intentando llevar adelante, hoy el gobernador Bordes ya empezamos a hacer el primer tramo, Conquistadores Federal, y la idea era cerrar Federal La Paz, con toda la estación de transformadora. Y fíjese, hay otro elemento en el cierre gasífero. En una de las primeras reuniones que tuvimos con el senador Piana, senador de Cambiemos por el Departamento Federación, me pidió que era una necesidad urgente llevar el gas natural a la industria de Chajarí. Hoy las industrias de Chajarí no tienen capacidad de producción porque no tienen gas natural. Entonces estamos hablando de obras esencialmente para que el norte entrerriano se integre. Entonces, cuando hablamos de que, y la doctora Romero le decía bien, esto se podía solucionar en trámite administrativo. Hay un decreto, y creo que el senador lo debe conocer, de información pública, que cualquier ciudadano de Entre Ríos puede pedir toda la información y a partir de agotar todos los instrumentos administrativos, ahí sí ir a la justicia. Ahora, indudablemente que acá se saltearon pasos fundamentales para ir a judicializar una causa o unas obras tan trascendentales para el norte entrerriano. A ver, algunas cosas que estaba viendo, doctora. ¿Por qué no refrendó el decreto 2776 que reglamenta la iniciativa privada el ministro de Economía, por ejemplo? Y en su lugar solo aparece el de Planificación. No es una irregularidad, ¿no? Eso, porque refrenda el ministro que está en el área, en el trámite, y el ministro de Planificación era el que precisamente venía con la empresa de energía de Entre Ríos, venía trabajando la temática. Es esa la razón, no es que sea incumbencia específica del ministro de Hacienda o de Economía, ¿no? Eso no es una irregularidad. ¿El Tribunal de Cuentas no tendría que haber actuado desde el origen, digamos, de esto? Le aclaro algo con respecto a esa pregunta. ENERSA, como sociedad anónima, tiene 4 organismos de control. Es decir, tiene la auditoría interna, auditoría externa por contadores matriculados en el Consejo de Ciencia Económica, tiene el Tribunal de Cuentas y tiene 5 síndicos. O sea que los procedimientos de control los tiene la propia empresa que ha hecho el procedimiento de licitación. Y hay un hecho que por ahí sí lo deja entrever el senador, que esta doble función que cumple el ministro de Economía como director de ENERSA. Fíjese que el ministro de Economía firma tanto la aprobación de pliegos en acta de directorio como la aprobación de los informes técnicos del sobre número 1. O sea, está en pleno conocimiento de la licitación que se está llevando adelante. O sea, tiene participación directa en este proceso. Tengo entendido de que se delegó en ENERSA la ejecución de este proceso y ¿por qué se lo hizo por decreto cuando tendría que haber pasado por la legislatura? No es así. No es así. No es así porque el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas permite que el Ejecutivo, a través de una empresa del Estado, haga este tipo de licitaciones, de procedimientos. Es decir, está permitido por el artículo 1 de la Ley de Obras Públicas. Usted dice que... Una de las cosas que objeta el contador es que no se debió basar tanto el procedimiento en la Ley de Contabilidad, sino en la Ley de Obra Pública. Y es una mirada que se está estudiando. Realmente esa es una objeción que el fiscal de Estado la está estudiando y que hay que estudiarla. Yo creo que hay cosas de las que dice el contador que hay que mirarlas y que me parece que han funcionado los controles y estamos dispuestos a ver pormenorizadamente todas las objeciones que ha hecho. Ingeniero, ¿qué rol tiene el gobierno nacional? Perdón, pero insisto en que no es necesario una ley. No es necesario. El gobierno nacional ha tenido un rol preponderante en esta actuación que ha hecho la provincia, en primer lugar porque el financiamiento que ofrece en esta iniciativa privada la empresa china tiene que tener aval soberano, o sea, aval de la nación. O sea que en todo este periodo se trabajó con la nación para que se incluya este aval soberano en el presupuesto 2019. Y en las gestiones que tuvimos en China nos acompañó permanentemente
el subsecretario de Finanzas Internacionales y el director general de Finanzas Internacionales. Es decir, nosotros estábamos, las presentaciones que hicimos ante los organismos chinos, sean bancos o empresas, que eso también tengo que destacarlo, Daniel, decir que el recibimiento que ha tenido el gobernador Bordet en China ha sido contundente. Y lo digo con conocimiento de causa porque es la segunda misión que tengo en China. Yo estuve ya en una misión con la provincia de Córdoba, también por financiamiento de unos gasoductos, y le puedo asegurar que la atención que le dio tanto el Sinojur, que es la agencia que define si se otorga o no el financiamiento al exterior, en este caso a Argentina y a Entre Ríos, como el Eximbank, que va a ser la entidad financiera que va a acompañar a la empresa, fueron contundentes de que acompañan este proyecto. Y a su vez, cuando estuvimos con el Banco de China y con las empresas chinas, se logró también una apertura, no solamente para que Entre Ríos consiga financiamiento para obras estratégicas, como en este caso el Cierre Norte, y gasífero y eléctrico, sino que también vengan misiones de China a ver qué pueden importar de alimentos a China. O sea que estamos hablando del principio de unas negociaciones que tienen que ver con el desarrollo a futuro de la provincia de Entre Ríos. Es decir, todos esos elementos fueron avalados y acompañados permanentemente por la Nación. Y lo estamos haciendo, y estuvo en varios tramos acompañando también el ministro del Interior, Frigerio, en este caso. Doctora, una última, y agradeciendo el tiempo de ambos. ¿Cómo debe seguir esta historia, a su entender? Debe emitir opinión el fiscal de Estado. Hay que contestar todos los puntos que el contador general de la provincia exige o pide, y hay que esperar una devolución del contador. En el caso de que no haya una solución en que el órgano de control dé una respuesta satisfactoria, se pensará en reconducir el procedimiento en función de las sugerencias que haga el contador. Pero de ninguna manera va a haber ningún empecinamiento que signifique para la población algún nivel de intranquilidad en cuanto a la transparencia. Vamos a hacer todo lo necesario para que si el doctor Kisser tiene alguna duda o el contador hace sus objeciones, esas objeciones se vean contestadas dentro del procedimiento. Y bueno, el gobernador está dispuesto a que si es necesario se prolongue el proceso administrativo con tal de que todas las partes que estén mirando ese procedimiento estén de acuerdo. Desde luego que el Tribunal de Cuentas va a ser una parte incluida en el procedimiento y en todos los controles. Bien. Y recuerdo que en este momento se está debatiendo en diputados, creo, una media sanción que ya estableció Senado para la intervención del Tribunal de Cuentas en las compras o en las operaciones de alta significación económica. 30 segundos finales. Dos elementos quiero sumar. Primero, decir que todo eso, como decía la doctora, hace postergar indudablemente la inclusión del norte entrerriano en la desigualdad que hoy tienen con respecto a la obra de infraestructura. Y el otro punto que quiero destacar también, que en los 3 años que lleva de gestión el gobernador, en ENERSA hemos licitado más de 17 obras en las cuales los presupuestos no han superado los presupuestos oficiales, o sea, no ha habido sobreprecio. Y el gobernador ha sido claro en esto de incorporar, si se tiene que incorporar la universidad, la bicameral, para analizar que el precio sea razonablemente el que corresponda, se va a hacer. Ahora, también no podemos escuchar los valores irrisorios que están tirando para confundir a la población. Eso realmente también causa un perjuicio, porque estamos hablando, insisto, obras esenciales para que el norte entrerriano se incorpore a la provincia de Entre Ríos. Entonces, cuando hablamos de estos valores, es para realmente confundir y llevar a la justicia algo que se hubiera podido resolver en órganos administrativos, porque si el gobernador tiene algo que ser generoso, como lo dijo la doctora, con los legisladores, los atiende ellos, él podría haber hecho el pedido que quisiera o la observación y se hubiera resuelto en trámite administrativo y se hubiera acelerado todo el proceso para avanzar en esta licitación. Bien, gracias a ambos. Gracias. Antonella, si la gente se quiere comunicar, ¿qué hace?
Durante toda la noche pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Cuestión de Fondo. Nuestro WhatsApp 3435-057-153. Nuestra línea directa 0343-423-5081. Estamos en Instagram, somos @Cuestión de Fondo con un 2 al final. Y en Twitter @Cuestión de Fondo 2. Nos metemos en el tema que estuvo trabajando Luciano ahí en el departamento Tala. Adelante. Bien, fuimos hacia el departamento Tala, bien lo decías, a ver el campo expropiado al ex senador Mario Yedro, porque se trató ya, tiene media sanción de diputados, la ley que... Recordemos que se expropia después de una denuncia que Ana. deriva en una causa de enriquecimiento ilícito por una nota de la revista Análisis del 97. Acotemos nomás, digamos. La propuesta es que la biblioteca del casco se pueda llamar... No, acotemos nomás, porque capaz que el doctor Cuye no lo sabe. Bien, tiene media sanción en diputados crear la colonia productiva de Guardamonte, que es la colonia donde se ubica el campo del ex senador Yedro. Ahí es un monumento a la corrupción, primero por la causa por la que se expropia el campo y segundo por las viviendas rurales que se construyeron en aquel sueño entrerriano del ex gobernador Sergio Uribarri, donde hay 50 viviendas de excelente calidad, la verdad que hace 4 años que están abandonadas y se mantienen en muy buena calidad, pero están abandonadas, que no han sido ni adjudicadas ni nunca habitadas. Fuimos al campo, lo recorrimos, verán imágenes aéreas, estuvimos dentro de las viviendas, hablamos con los vecinos de Guardamonte, que son los que realmente a diario pasan por esa zona, y estuvimos averiguando algunos datos. En principio, se espera con gran entusiasmo en Guardamontes lo que pueda pasar en senadores, porque esta ley ya tiene media sanción en diputados y falta que senadores la traten. Se podría tratar en la última sesión del año, recordemos que de senadores quedan 3 sesiones, ya en la que viene no va a entrar, no se trató hoy en comisión, así que de esta manera no va a entrar, y quedarían 2 sesiones más, por lo cual o ingresaría en la última del año o finalmente pasaría al año que viene. ¿Qué es lo que dice esta ley? Regula las 2.164 hectáreas que tiene el campo de Yedro, entre los cuales haría una participación a la facultad, a la Junta de Gobierno de Guardamontes y a diferentes entidades. Pero para introducirnos un poco de lo que vimos en el campo del ex senador Mario Yedro, tenemos este informe. Es un hito de la corrupción entrerriana de 2.164 hectáreas ubicadas en Guardamonte, departamento Tala. Es un hito no solo porque fue expropiado al ex senador Mario Yedro luego de una causa por enriquecimiento ilícito, sino porque allí se construyeron 50 viviendas rurales que están terminadas hace más de 3 años y nunca se adjudicaron, quedando en estado de abandono. Luego de muchas idas y vueltas, el predio está próximo a convertirse en la colonia productiva Guardamonte, a través de un proyecto que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que se trataría en los próximos días en senadores. Pero, antes de llegar a esta realidad, el gigantesco campo ha tenido diferentes episodios. Sirvió para alojar a centenares de animales que estaban en las islas del Ibicuí durante la inundación e incluso, durante mucho tiempo, mediante un convenio, fue manejado por el actual diputado Ricardo Troncoso, quien arrendaba las tierras a terceros y con el dinero colaboraba con instituciones del departamento Tala. Desde Cuestión de Fondo, llegamos hasta Guardamonte
Recorrimos el campo y muchas de las viviendas abandonadas, que a pesar del paso del tiempo se encuentran en buenas condiciones para ser habitadas. Cabe consignar que hasta la aprobación de la ley, el gobierno provincial puso candado a la estancia y determinó la baja de todos los convenios y permisos de arrendamiento. Aunque en la recorrida por la zona pudimos comprobar que esta situación no se cumple, ya que encontramos decenas de animales dentro del campo y según los lugareños de distintos dueños. Por un lado, dialogamos con productores de Buenos Aires que arrendaban un fragmento del campo a la cooperativa Delta Limitada de Villa Paranacito. Ellos argumentaron que trajeron los animales en el momento de la inundación de las islas y luego ya los dejaron en el predio pagando 4 pesos por kilo de animal. Por otro lado, vecinos de Guardamonte, que prefirieron no salir públicamente, contaron que las decisiones de quién entra y sale del campo las tomaría el diputado Ricardo Troncoso de Cambiemos, quien manejaría como propio el predio. Incluso, muchos recuerdan que hace un tiempo atrás, desde la coordinación de juntas de gobierno, hicieron sacar 800 animales de la propiedad que eran de un amigo íntimo del diputado Troncoso, Jorge Bolzán, quien junto a sus hijos utilizaban la propiedad para el desarrollo de su emprendimiento agropecuario, que incluso actualmente lo seguirían haciendo. Será tarea del Estado y de la justicia tomar cartas en el asunto de esta irregularidad, corroborar de quién son los animales que se encuentran en el campo, multarlos y evitar que se utilicen estas tierras con beneficios personales. Volviendo a las 50 viviendas abandonadas y a la ley que tiene media sanción, se buscará crear una comisión asesora que regule el espacio y tome las decisiones. Esta estará integrada por 2 diputados, un senador, un representante del Ministerio de Gobierno, 3 representantes de la Secretaría de Producción, un representante del UNER, uno de la UADER, uno de la Junta de Gobierno de Guardamonte, uno de la Secretaría de Ambiente y 2 representantes de las entidades agropecuarias. Asimismo, el anteproyecto de ley ya dejará estipulado que la Escuela Agrotécnica Gobernador Maciá dispondrá de 80 hectáreas y una vivienda de las ya existentes para actividades que sean inherentes a los procesos de enseñanza-aprendizaje del establecimiento educativo. 80 hectáreas irán para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos y 20 casas para la Policía de Entre Ríos bajo la condición de asumir la prestación gratuita del servicio de seguridad de la colonia productiva Guardamonte. Mientras que el casco de la estancia y las unidades habitacionales no afectadas serán administradas por el Estado provincial y por el órgano de administración creado en esta normativa. Tal como lo decíamos en el informe y tal como lo aseguran las autoridades provinciales, se cayeron todos los permisos y todas las autorizaciones para arrendar el campo. Escuché que mencionaste al diputado Troncoso, ¿no? No solo yo, sino todos los lugareños del lugar cuentan que Troncoso es quien durante muchos años tuvo el permiso para arrendar y él después hacía colaboraciones a las instituciones. Esto era mediante un convenio que se había hecho en el gobierno de Sergio Daniel Urribarri. Y después, ahora, una vez que se cancelaron todos los permisos, de igual manera hay muchos animales. Acoto. Está muy complicada la situación del diputado Troncoso por la causa por los pagos irregulares a sus empleados y en próxima semana sería imputado y citado a indagatoria. Bueno, siga. Al solicitar los permisos, hablamos con Fiscalía de Estado. Desde Fiscalía de Estado nos aseguran que están caídos todos los permisos y todas las autorizaciones para que sea arrendado esos campos. Las imágenes son muy claras, muy elocuentes. En algunas hectáreas habremos recorrido ni un cuarto del campo. Pudimos encontrar cientos de animales. Hoy uno con la tecnología, con los drones, puede ver fácilmente dónde están ubicados. La realidad es que nadie tiene permiso, ni Federación Agraria, ni la cooperativa de Paranacito, para arrendar esos campos y mucho menos a los costos que los están arrendando, porque el Estado no recibe absolutamente nada de esos arrendamientos. A raíz de eso hablamos con César Albornoz, que es el coordinador departamental de Juntas de Gobierno de Tala, donde nos alertó de esta situación y donde nos contó que ella hace algún tiempo atrás tuvieron que retirar 800 animales de una persona
allegada a Troncoso, 800 animales en el mercado de hoy. Estamos hablando de una cifra que supera los 12 millones de pesos, donde estaban ubicados en estas 2.164 hectáreas del campo expropiado al ex senador Yedro. Lo escuchamos al coordinador de juntas del departamento Tala. Y sobre el uso de las tierras, nosotros recién estuvimos en una recorrida y vimos que hay hacienda, mucha hacienda en los campos. Bueno, ¿cómo se han manejado ustedes? ¿Han tenido denuncias? ¿Quién utiliza esas tierras? Sí, bueno, en su momento yo fui por ahí, me tomé y me aboqué a tratar de que nadie usufructara de esa estancia que es de todos nosotros, del Estado, y estuve metido ahí porque me enteré que había animales, qué sé yo, así que hablé en su momento con el jefe de brigada, y bueno, y se calmó todo. Después, en este periodo, después que entró la ministra de Gobierno Rosario Romero, también había un día, doy una vuelta por la estancia, estaban talando los pinos, unos pinos históricos que había en el casco de la estancia, y bueno, hablé con ella me dijo, haga lo que tenga que hacer el Bornó, porque nadie puede ni arrendar ni usufructar nada que sea de la estancia. Así que lo hice personalmente, que no sé, que hasta el momento no tengo novedad cómo se direccionó esa denuncia. Sí, lo que pedí que los daños que se habían causado, había un señor Marredo que era de una federación argentina de caña de bambú que supuestamente se le había hecho un convenio y tenía 100 hectáreas más el casco. Bueno, resulta que ese convenio había terminado en 2011 y este señor seguía usufructando y haciéndose dueño de lo que era de todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo, con buen criterio, hice la denuncia, y con el respaldo también del gobierno provincial, y bueno, se cerró con candado la estancia, se dictaminó que no podía estar más nadie adentro, y sí, lo que yo te puedo decir que la Federación Agraria, la última vez que yo hablé, que tuvimos la comisión por el tema del proyecto de la ley, tenía unos animales, pero supuestamente eran 150 o 200 animales, más de eso no tengo conocimiento, porque no se puede ni arrendar, está totalmente prohibido, ni usufructuar nada que sea de la estancia, ¿no es cierto? Si Federación Agraria está arrendando animales, la verdad que me estoy informando y por vos. Está totalmente prohibido hacerlo eso. O sea, por lo último, información que yo tengo de la misma ministra, el fiscal de Estado pidió que se cerrara con candado los portones de estancia y que lo único que podían estar, que tenían el permiso para estar ahí era Federación Agraria y que tenían algunos animales. Pero de arrendar Federación Agraria a autoproductores, la verdad que si es así es una vergüenza. Bien, escuchamos a César Albornoz. Dos cosas para cerrar. Una, durante mucho tiempo estuvo instalada la brigada de abigeato en la estancia del ex senador Yedro, donde había listados de los animales que había en la estancia, en las 2.164 hectáreas, y de los propietarios. Recuerden que todo esto pasa por, tiene trámites oficiales, se puede pedir un REMPA y sacar de quién son los propietarios. Yo espero que alguien del gobierno haga algo, digamos, mañana mismo, pidan explicaciones de esta situación, digamos, como para que no pase de largo, que cualquiera ponga su vaquita y dale nomás, digamos. Y lo otro es, desde Guardamonte están en alerta porque no quieren quedar afuera de la ley. Por ahora la ley estipula hectáreas para la UNER, para la UADER, para la policía, pero no se habla todavía de las hectáreas que quedarían para Guardamonte, ni siquiera para las entidades del campo. Lo lógico sería que, estando en el ejido de Guardamonte, le cedan algunas hectáreas para que pueda incrementar a su territorio la Junta de Gobierno. Por ahora no hay nada definido. Únicamente, o sea, únicamente Troncoso las ha mantenido Juan Navarro, el diputado Navarro. Ah, ¿y no tiene ganado ahí? ¿No tiene algunas cabecitas? Al menos los lugareños lo nombran a Troncoso, pero sí aseguran que Navarro es quien coordina las reuniones y quien dice
incluso algunos de la Junta de que a Gobierno de Navarro le gustan los Guardamante caballitos, ¿no? le dijeron no hablen tanto porque solamente les van a quedar 6 hectáreas para la Junta de Gobierno y nada más, confórmense con eso. De las 2.164, solamente 6 podrían quedar para la Junta de Gobierno de Guardamonte. La realidad es que se espera a ver qué diga senadores, pero es una ley que en principio al Ejecutivo no le caería muy simpática por dividir en tantas entidades la tierra. Bien, 36 minutos de las 23. Todavía nos quedan 4 temas para desarrollar. La etapa de análisis de mañana, a ver. ¿Anto? Titula La conexión. A más de un mes de la investigación, la justicia ya tendría determinado que el dinero que se recaudaba en ámbitos de legislatura iba destinado fundamentalmente al ex gobernador Sergio Urribarri. Los actuales detenidos reunían la plata de los contratos y pasaba a manos de Alejandro Almada y de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario, para su posterior traslado hacia lugares superiores del poder político. El principal recolector de dinero era Almada, cuñado y socio de Aguilera. Hasta el momento, el desvío de fondos públicos supera los 2.000 millones de pesos, según estableció Análisis. Otro título... Almada es el que está así a la izquierda, ¿no? Obviamente. Del otro lado está el multiprocesado, multiimputado Juan Pablo Aguilera, que sigue a su vez secretario político del bloque de senadores del PJ, vamos a decirlo, digamos, ¿no? 85.000 pesos de sueldo mensuales. Vamos. Otro de los títulos de la etapa de Análisis: actor paranaense condenado por abuso sexual a una menor, participó de varias obras y películas. Siguiendo con los títulos, el desafío es desbaratar las bandas y llegar a los 3 eslabones de la cadena del narcotráfico, entrevista del fiscal federal José Ignacio Candiotti. Y por último, un programa judicial permite a las víctimas participar de la determinación de la pena. Bueno, la nota de etapa tiene 4 páginas, si usted quiere leer bastante del tema de los contratos truchos legislativos y lo que va pasando. Que también algo vamos a contar acá. Juan, ¿me anticipa su tema, señor? Exactamente. Después de lo que fue la condena del tribunal que investigó y que determinó cuáles son las responsabilidades de las amenazas de los dirigentes de UPCN y el exministro de Salud, Ariel de la Rosa, en exclusiva habló con Cuestión de Fondo la titular del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante, Noelia Trocero, contándonos un poco cuáles son sus impresiones y sensaciones posteriores a la condena de la justicia. Un anticipo, a ver. ¿Ya está? Es el anticipo. Ah, yo creí que iban a pasar un fragmento, digamos. No. Adelanto. Es un reportaje de 17 minutos que se podía haber pasado un fragmento. Bueno, ¿qué va a ser? Pausa, ya volvemos.